Bueno, hola, mucho gusto. Nosotros estamos muy agradecidos con Dios. ¿Por qué grito? Porque hace tiempo atrás no podía ni hablar. Y ustedes ya van a escuchar por qué yo no podía hablar, por qué yo no tenía voz. Y por qué ahora cada vez que me paro y digo, estamos en los lugares donde somos la gente más feliz de la tierra, siempre digo, gracias Dios, porque hoy podemos poder hablar, porque hoy podemos ver, porque hoy podemos caminar, porque hoy podemos respirar. Y ese es el primer milagro que hoy usted tuvo en esta mañana. Para nosotros es un placer, es una gran bendición venir desde Honduras aquí a este lugar, a esta ciudad donde nos han acogido con un amor tan enorme y donde hemos visto la mano de Dios para con nuestra familia. Nos hacemos acompañar de mi hermosa Paola Lanza y de Megan Alvarado, y ya van a saber ustedes por qué la mezcla de apellidos, pero somos una familia totalmente agradecidas con Dios porque Él realmente nos ha dejado servirle como familia. Y bueno, va a empezar mi esposo con su testimonio. Bien, mi nombre es Ernesto Alvarado y Dios me permitió llegar a ser docente de 2 universidades en Honduras. Cuando nací de 8 meses, tuve que estar un mes en incubadora, pero Dios se encarga de cada detalle. Jesús siempre está con nosotros. Luego, pues gracias a Dios fui creciendo sano, saludable, tan saludable y sano que a los 5 años siempre me gustaba andar detrás de mis padres y ellos se fueron en su vehículo, dejaron abierta la puerta de mi casa y yo me fui caminando detrás de ellos. Caminé como 15 cuadras en una zona comercial donde hay bastante tránsito, e iba pasando las calles, cuando una señora me dice, ¿usted para dónde va? Y mis padres vivían en el municipio de Santana, donde está el parque eólico, y yo decía, yo voy para Santana. Y entonces una señora me tomó de la mano y me dijo, no, usted va a venir a mi casa. Me pasó a la sala, me encendió el televisor, me dio de cenar. Y en la radio era el único medio que todas las personas escuchaban. Decían, un pequeñín que se llama Ernesto se ha extraviado. Si lo encuentra, llame a este teléfono y llámenlo a sus padres, están preocupados. Seguramente Dios envió a ese ángel para que me cuidara, me alimentara y me fuera a entregar a mis padres. Creo que ese es el segundo milagro después de nacer antes de tiempo y que una persona me cuide y me devuelva a mis padres. Luego a los 8 años a mi papá le hacen una mala praxis y le dañan su páncreas y él muere de diabetes. Y siempre mi familia ha tenido una relación con Dios, siempre me educaron de esa manera, pero esa vez que perdí a mi padre yo le reclamé a Dios y le dije, ¿por qué tú permites que yo quede de 8 años sin papá si yo lo que más necesito es mi papá? Y yo miro a otros niños que van a la escuela y los niños van con su papá y yo no puedo ir con mi papá. Entonces fue la primera vez que siendo niño renegué contra Dios. Posteriormente, después de que mi padre muere, yo voy a la escuela, estoy en la escuela y empiezo a tener ausencias mentales. Estoy en clase, me quedo oído, pierdo la noción y mi maestra se da cuenta, manda a llamar a mi mamá, le dice, su niño tiene que llevarlo a un médico porque él tiene ausencias. Luego, después de las ausencias, me hacía pipí en el aula, mis compañeritos se burlaban. Y luego pues me llevan a un médico y el médico le dice, señora, su hijo tiene epilepsia y de la epilepsia él no puede seguir estudiando, usted lo tiene que sacar de la escuela. Ese día fue bien oscuro para mí, el más oscuro, porque yo decía, médico, estudió 10 años, da consultas, ayuda a las personas y él no quiere que yo le ayude a las demás personas. Él quiere que yo me quede sin estudiar. Mis hermanas cambiaron la opinión de mi mamá y no me dejaron que me sacaran de la escuela. Yo iba a la escuela con mis limitaciones, como que me quedaba ido, con que a veces tenía deficiencias para aprender.
Sin embargo, yo siempre supe en mi interior que Jesús estaba conmigo, que Él me iba a sacar adelante. Así termino mi primaria, luego sigo con mi secundaria. Cuando termino mi secundaria termino en excelencia académica, pero siempre ya me daban las convulsiones. Caía en el patio de mi casa en secundaria, caía en la escuela cuando estaba haciendo fila con mis compañeros. Y eso lastimaba mi estima y le decía a Dios, yo no quiero tener esta enfermedad, yo no quiero ser esclavo de esos medicamentos como han dicho anteriormente, yo ya no quiero estar así. Y es cuando un médico especialista en egiptólogo graduado en Francia me trata y me dice, Ernesto, te están dando medicamentos de un psiquiatra, no te debe tratar un psiquiatra, te tiene que tratar un neurólogo. Yo voy a tratarte con estos medicamentos. Y es así como Dios pone a alguien con sabiduría, con luz, y empiezo con el nuevo tratamiento. Y para honra y gloria de Dios, en el año 96 desaparecen de mi vida las convulsiones y Dios me sana. Y estoy aquí para decirles que si lo hizo conmigo, lo puede hacer con ustedes. Y es así como Dios me abre las puertas. Llego a la universidad, me gradúo en la universidad y Dios me permite llegar a 2 universidades, no una, a 2, porque Dios no quería que yo estuviera en la oscuridad. Yo quería que fuera luz, porque eso es lo que quiere Dios. Por eso ponemos los ojos en Jesús. Y es así como llegando a una de las universidades, yo pedía y decía, en esta universidad me quiero encontrar a alguien que Dios ponga en mi camino y que sea mi complemento y que nos podamos entender. Y es así como Dios responde las oraciones silenciosas, porque mis oraciones eran silenciosas. Y es así como conozco a mi esposa, Diana Lanza, que seguramente ella les va a seguir contando qué fue lo que pasó. Miren, la verdad es que él pidió un complemento, pero dicen que hay que saber pedir, porque él no le pidió cómo quería ese complemento, pero ese complemento le venía bien dañadito, pero bien dañado. Para empezar, él viene de una familia que cree mucho en Dios y yo vengo de una familia con recursos económicos precarios, pero con mucha felicidad. Pero las casualidades de la vida hacen que a los 13 años sea abusada sexualmente. Ese abuso marca mi vida y creo que no existe un Dios. Por lo tanto, mi corazón se vuelve duro, amargado y me vuelvo mentirosa. Tenía maestría en mentir, porque mis padres nunca se dieron cuenta. A la edad de 18 años, yo ya tenía 6 abortos a causa de tanto abuso sexual. Parecía que tenía un rótulo que decía, está a la disposición. Y eso hacía que mi corazón se endureciera aún más, que no tuviese ni felicidad, que no tuviese alegría y que solo había odio y rencor en mi vida para los seres humanos. Básicamente no me quería ni yo. Los intentos de suicidios, ayer hablaba nuestra fraterna cuando contaba el testimonio, esas vocecitas que te dicen, sos inservible, mátate, no servís para nada. Eso constantemente era mi diario vivir. Pero llego a la edad de 18 años con una mala práctica de aborto, entre la vida y la muerte, 14 pintas de sangre, y llega un extranjero ese día a donar sangre para mí. Inconscientemente proclamo de que me voy a casar con ese hombre, que me voy a ir de esas Honduras y que voy a ser feliz en otro país. A la edad de 21 años, sin conocernos realmente tal como hombre y mujer, sin amarnos, se cumple eso. Nos casamos y empiezo a vivir una vida totalmente distinta, carros, lujos, dinero, joyas, todo. Y me empiezo a ser una mujer amante del dinero y totalmente vanidosa. Para mí no existía más felicidad si no tenía todos los caprichos que él me podía cumplir. Pero también vino el maltrato físico y el maltrato psicológico.
y venía del abuso sexual para ser maltratada físicamente y psicológicamente, y la gente no conocía nada de mi historia, no conocían nada de lo que Diana vivía, solo conocían que era la mejor hija de un matrimonio, la que siempre apoyaba a sus padres, porque les digo, tenía una maestría en mentir. Era como el payaso, reía de día, lloraba de noche, me maquillaba de día para no poder darles a entender a los demás lo duro que era mi vida. Empecé a tener trabajo donde tenía más de 60 personas a mi cargo y siempre me decían, ahí viene el capataz. En Honduras, capataz es el que trabaja en una finca y hace que los animales pues cumplan lo que ellos le dicen, y hace el trabajo de muchas personas y a veces son duros de carácter, y a mí me decían eso. Aparte de que yo me había hecho esa característica que les decía a los demás, no se fíen de la gente pequeña, porque los venenos más poderosos vienen en frascos pequeños. Y saben, uno a veces, sin saberlo, está diciéndole al mundo lo que realmente Dios no quiere que uno sea. Pero esos eran los escudos que yo tenía para que nadie más me lastimara. Sin embargo, vivía en un mundo de depresión totalmente, vivía deprimida. En el año 2000, yo esto lo relaciono con las balsas de ayuda que Dios te manda. En el año 2000 a mí se me presentó una balsa que vino a tambalear mi vida. Yo me había separado de aquel varón que me maltrataba, que me amarraba al pie de una cama para que no saliera, que me golpeaba y que al día siguiente me decía que me amaba y que lo perdonara. De aquel hombre que me decía, sos inservible, tu mamá hubiera parido un rollo de alambres en vez de vos porque no servís para nada. Y que cada día me miraba más pequeñita. Yo me separé de ese varón. Pero en ese año 2000, esa balsita que llegó, yo solo puse un piecito en ella. No me fui navegando con ella a un 100%. Sin embargo, me dejó un gran regalo, que hoy por hoy puedo decir mi regalo de Dios. En aquel entonces no entendía cómo yo, sin amarme a mí misma y sin amar a nadie, podía llegar a mi vida un regalo, mi hija mayor. Un día me invitan a conocer a una pequeña bebé que había nacido del vientre de otra madre y me dicen, llévale una lata de leche. Y yo llego a llevarle esa lata de leche y conozco a esa hermosa princesita. Hoy por hoy es mi hija mayor y tenemos 25 años de ser juntas, mamá e hija. En ese momento, Paola llega a mi vida y era Paola Diana y su desorden de vida, porque era un desorden de vida. Empiezo a crear muchos miedos y muchos temores en mi hija porque yo no quería que le pasara lo mismo que a mí me pasó. Empiezo a ser una mamá súper mega protectora y empiezo a hacer que ella ni se le acerque ni a mi papá, ni a mi hermano, ni a ningún tío, ni a nadie, porque yo tenía miedo que a ella le pasara lo mismo que a mí me pasó. Así es que yo trunqué la felicidad de niña de mi hija al ser una mamá súper protectora. Pero según yo también le daba todo lo que yo no tuve. Así es que me esforzaba por darle todo lo económico para que ella tuviese lo que yo no había tenido. Pero saben, pasó el transcurso del tiempo y en el año 2012 más o menos conozco un varón que me cayó muy mal. Ese día que lo conocí, yo hasta el perfume de él, que era muy buen perfume, me repelaba, o sea, me caía mal. Aparte yo era jefe de él en la parte administrativa de esa organización. Y un día me dice una de mis jefes, Diana, tú tienes 60 personas a tu cargo con maestría, doctorado y ni siquiera has terminado la ingeniería. Me faltaban poquitas clases para terminarla y una de esas clases, ustedes que matriculo, me voy a dar con la sala de clases de ese varón que me caía súper mal. Y saben, cuando yo llego me siento al final
y cuando el varón entra a dar su cátedra dice: démosle la bienvenida a la ingeniera Diana Lanza, que viene a supervisar mi clase. Y yo, toda chiquitina, con aquellos tacones full time, picudos, altos, me paro y le digo: deje de perder su tiempo, devengue por lo que le pagan y de su clase. Aquí yo no vengo a supervisar, yo vengo a recibir la clase. Yo esperaba que ese varón, con la autoridad que le da ser catedrático, me sacara de la clase y dijera: malcriada, váyase. No, todo lo contrario, ese varón me dijo: Diana, bienvenida a esta su clase, siéntese y disfrútela. Si es que me cayó como pedrada. Dije yo: este hombre sí tiene riñones, en vez de botarme de la clase. No, él me está diciendo que me quede sentada. Me quedé sentada, sí. Empecé a vivir varias cosas en esa clase, pero una de ellas que siempre me molestaba era que siempre ponía en manos de Dios esa clase. Él iniciaba la clase diciéndole: somos luz. Démosle gracias a Dios por el milagro de la vida. Y eso era puñalada para mí. Este hombre, en vez de estar hablando de lo que yo necesito saber de la cátedra, está perdiendo el tiempo. Y eso hizo que definitivamente me fuera interesando tal vez un poquito lo que él hablaba. Terminé esa clase, me gradué, inicié la maestría. Y justo cuando ya estamos a mitad de la maestría, aquel varón súper ético, fue mi catedrático, después mi compañero de trabajo, un día me dice: voy en un vuelo a visitar a mi mamá. ¿Y a mí qué me importa? O sea, usted vaya donde usted quiera, ¿sí? ¿A mí qué? Y me dice: no, pero es que recibí sus saludos. Miren ustedes, había una muchacha de mi trabajo que le decía que yo le mandaba saludos. Y ella me decía a mí que él me mandaba saludos, y no era cierto. No era cierto, si el hombre me caía súper mal. Pero había una cualidad, que es que había sacado un carro recién de una agencia. Andaba buen reloj, usaba floor chain y andaba buenos sacos. Y dije: ya vamos a ver qué le sacamos a este. O sea, así. Y resulta que cuando yo digo eso: ok, está bien, váyase, cuando regrese nos tomamos el café. Me trajo un pinche llavero, una de que todavía ya está en la casa. Y aparte de eso, yo tenía 5 novios extranjeros todos. Así es que la joyita era grande, la que él se estaba cargando. Y no creía en los hondureños por lo que ya me había pasado. Así es que cuando él regresa, nos tomamos la taza de café, le tomo la mano, nos agarramos el codo y salimos embarazados. Tan mal me caía que salimos embarazados. Y ese día yo sentí que el mundo se me venía abajo. Pero tuvimos nuestro 7º aborto. Ese día, un diagnóstico de lupus, 7 enfermedades de 11 que generan el lupus. Y mi vida cambió: caprichoso, odiosa, malcriada, vanidosa y todo lo osa posible. Y el hombre me dice: bye bye, adiós. Mi mamá no me trajo a este mundo a criar niñas caprichosas. Váyase por su camino, que yo me voy por el mío. Y en ese momento tocó mi ego. Dijeron el corazón, ¿verdad? Mi ego. Es que el ego que tenía era como 3 veces Diana ahora. Y dije: este no me va a dejar a mí así nomás. Yo lo enamoro, yo hago que llore por mí y lo dejo. Y saben, me lo rapté. En Honduras mis papás me contaban que en los tiempos de ellos, cuando alguien se quería raptar a una dama, agarraba un caballo y se la llevaba a caballo y se la raptaba. Pues yo agarré mi carro, lo subí a mi carro y me lo llevé lejos de Tegucigalpa, para donde él ni siquiera tuviera señal ni llamar a nadie. Así es que me lo rapté y me enseñó 3 cosas bien importantes. Primero, la mujer debe de ser deseada y no sobrada. Qué cachetada, porque yo estaba desobrada. La mujer debe de ser amada y no maltratada. Y yo solo conocí el maltrato.
Y la mujer es como una rosa de que se debe regar todo el tiempo y se debe de valorar porque es una mujer de valor. Y yo decía, uy, sí, de valor sí, porque me pagan bien. No sabía que era una mujer de valor en lo espiritual. Y saben, así, cuando regresamos a Tegucigalpa, la que venía llorando era yo, porque no quería que ese tiempo mágico se acabara. Porque me había respetado tanto y me había dicho, el día de mañana que nosotros estemos juntos, si es la voluntad de Dios, oigan bien, la voluntad de Dios, nuestra relación va a ser diferente. Y yo la voy a honrar, y yo la voy a amar, y yo la voy a cuidar. Así volvimos a salir embarazados. Me doy cuenta cuando tengo 5 meses de embarazo, a mis 42 años, quedo embarazada. Y quiero presentarles el primer milagro que Dios hace en nuestras vidas. Vamos a ver si está la presentación ahí. El primer milagro que Dios hace, no, la anterior, por favor. Ese es el primer milagro que Dios hace en nuestras vidas meses antes de llegar a esta fraternidad. Nos dicen que es un embarazo de alto riesgo. Megan nace de 8 meses de gestación. Nace con hiperglucemia, nada de azúcar en su sangre. Permanece totalmente en el hospital junto a su madre. Yo no la quería conocer porque yo renegaba de que Dios me iba a quitar algo que me estaba dando según el esposo que tengo. Y él oraba porque Megan saliera de ese proceso. Él oraba porque ella tuviera ese soplo de vida. Y yo renegaba de ello. Quiero decirles que gracias a Dios, Dios escuchó la voz de él. Y aquel diagnóstico que decían que la niña no iba a tener crecimiento ni desarrollo normal y que siempre no iba a caminar, no iba a hablar, no iba a poderse comportar como un niño normal. A los 6 meses ella se sentó. Antes del año ella caminó. Y era un periquito para hablar. Y hoy por hoy les presento a Megan, que tiene 9 años. Nuestro milagro de Dios. En ese momento empieza una nueva etapa de nuestras vidas. Mi hija mayor está siendo abusada de bullying. Y hoy yo quiero que ella les cuente cómo nosotros, 6 meses después del nacimiento de Megan, cuando ella me enseña la palabra perdón, como Dios la utiliza a ella para que me enseñe esa palabra tan bonita que es el perdón. Llega una fraterna y nos dice, le invitamos a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Pero vean qué situación. Yo estoy quitándome la vida en un estacionamiento. Antes, con un milagro ya, totalmente deprimida. Dios utiliza a este varón 3 horas después que yo ya estoy colapsada con una crisis de ansiedad. Toca a mi puerta y me dice, todo es posible, con Dios todo es posible. Nada la va a destruir. Había tenido un milagro de vida. Tenía un varón que quería honrarme a pesar de todo lo pecadora que yo era. Pero yo estaba queriéndome suicidar ese día. Y ese mismo día, al llegar al trabajo, después de la palabra perdón de esta niña, me dicen que me invitan a esta fraternidad. Y saben, yo ese día dije, qué bueno, porque es en el Hotel Intercontinental, ahí voy a encontrar otro gringo o otro europeo. O sea, qué mal andaba realmente muy mal. No me encontré ni gringo ni europeo, lo que me encontré fue una colocha trigueña, hermosa, que me dio un gran abrazo. Y ese abrazo es el que me tiene hoy aquí. Ese abrazo que no me pidió una parte de mi cuerpo, ese abrazo que no me pidió que yo fuese algo de ella, ese abrazo me confrontó y ese abrazo es el que me hizo sentir que había algo más que podría haber en mi vida, que era identidad. Pero quiero que les cuente mi hija Paola cómo vivió esta temporada al llegar a la fraternidad. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Kimberly Paola Lanza Zelaya y tengo 25 años.
Déjenme contarles que mi infancia la verdad es que fue muy bonita, no puedo decir que no, tuve unos abuelitos que me criaron, que me cuidaron, pero tenía una mamá que cada vez que llegaba en la noche me daba un beso, me decía que me amaba, pero yo sentía el olor a tabaco, sentía el olor a alcohol, entonces desde pequeña yo supe y conocí todas esas cosas. También yo miraba a mi mamá los domingos porque mi mamá como tenía 5 novios, entonces pues tenía que darle tiempo a los demás y a mí también. Entonces yo empecé a preguntarme por qué yo no tenía tiempo con mi mamá y empecé a cuestionarme un montón de cosas, pero mis abuelos siempre me explicaban de que ella trabajaba mucho. Ya después me di cuenta pues qué había pasado, ¿verdad? Y a medida fui creciendo, mi mamá sí me enseñó de Dios, sí me enseñó porque me llevaba a la iglesia, pero ella solo me iba a dejar porque ella quería que yo estuviera en todo, que estuviera en coro, que estuviera en catequesis, pero mi mamá no entraba a la iglesia porque decía que ella no pertenecía ahí. Yo conocía que era perdonar también y a medida fui creciendo, pues hubieron situaciones en las que tuve que perdonar a muchas personas y tuve que amar a muchas personas aunque pues no quisiera. Cuando estaba en el colegio tuve un accidente con un compañero, pues este compañero reaccionó mal y sacó fluidos de su cuerpo y me los puso en la cara, pues yo fui llorando y fue la única vez que mi mamá llegó a la escuela enojada porque como en esos entonces era un capataz, mi mamá quería que expulsaran a ese niño, que lo corrieran si no iba a demandar a la escuela y pues yo le dije a mi mamá, mamá por favor perdona a ese muchacho porque sus papás no tienen la culpa, lo iban a expulsar y lo iban a castigar y yo la verdad es que no me sentía cómoda con eso y mi mamá enojadísima se fue de la escuela y dijo es que esta niña malcriada porque yo estaba faltando el respeto de alguna u otra manera, pero yo me di cuenta de que yo hice lo correcto porque yo sabía qué era el perdón. Y en ese entonces mi mamá sale embarazada de mi hermana, fue en 2016, en 2015, 2016, y yo decía, ¿por qué mi mamá va a salir embarazada si me dejó, me abandonó toda mi infancia? Yo egoísta pensando en eso y aparte de eso teníamos bastantes problemas financieros, a veces mi mamá no podía, de tanto que derrochaba el dinero, a veces no tenía cómo pagar mis colegiaturas bastante altas que no teníamos cómo. Y yo nunca fui una hija exigente que le decía, mamá, cómprame esto porque ella todo me lo daba. Pero en ese momento llegó un día en que me dijeron, Kimberly, fíjese que usted no puede hacer exámenes porque su mamá no ha pagado. Y yo con pena salí de esa aula y llorando le llamé a mi mamá para decirle a ver si me podía pagar la escuela, ¿verdad? Y mi mamá me pidió perdón y eso, pero igual no teníamos cómo. Llegaron varios ángeles a nuestra vida en las que pues por mediante ellos pudimos pagar todo lo que necesitábamos. Yo ya había llegado a la fraternidad mediante al problema que tuvimos en la escuela y al llegar a la fraternidad yo empecé a escribir en esas papeletas porque me decían usted puede escribir todos los anhelos de su corazón en ellas y escribí todo, lo más mínimo a lo más grande yo lo escribí ahí. Y yo en esas papeletas yo había escrito que el Señor me regalara una bonita graduación. Y también, aparte de eso, Dios estuvo conmigo desde el primer día que yo nací porque hasta me regaló un papá, me regaló una familia y yo me pude graduar. Si me pueden poner la imagen, la segunda, pues yo me pude graduar anterior. Yo le había pedido a Dios que por favor yo brillara ese día. Yo brillé y junto a la mano de mi papá pues me pude graduar. La verdad es que fue muy bonito, Dios me concedió ese anhelo del corazón. Y al graduarme pues yo empecé a estudiar en la Nacional, yo estudio biología y en mi carrera pues se huele todo, se huele la marihuana, la droga, ahí pasa de todo. Pero a mí la verdad es que no me llamaban la atención ese tipo de cosas. Yo conocí a un muchacho y pues este muchacho hizo que tuviéramos una relación tóxica y yo dependía bastante de ese muchacho. Este muchacho pues al principio fue pues dulce y amable conmigo, pero ya después él era posesivo, después empezamos con los maltratos, yo llegaba con moretones a mi casa y yo le decía a mis papás, no, es que tengo anemia por los moretes. Pero no era eso, sino que este muchacho pues me golpeaba en la universidad y yo
en la fraternidad aprendí que uno tiene identidad como mujer, que uno vale mucho. Y yo dije que no, que yo no pertenecía ahí. Y yo me sentí a hablar con ese muchacho para ya terminar con esa relación. Y este muchacho me dijo, es que mira, y me explicó, no, es que yo tengo unos problemas mentales. Y yo, con razón sos así. Y me dijo, pero mira, tómate estas pastillas para que vos entendás lo que yo siento. Y eran unos antidepresivos. Entonces desde ese momento empezó mi vida farmacodependiente. Yo tomaba pastillas para dormir y a mí me gustaba esa sensación de estar como zombie todo el día. Mis clases pues tiradas las pasaba, pero a veces dormida en las clases. Y mis papás empezaron a preocuparse. Mis papás empezaron a obligarme a escribir en esas papeletas. Yo ya me había alejado un poco de ya no tener una relación con Dios. Y fue un día en el que ese muchacho pues me dijo, la verdad es que ya no quiero estar con vos porque a mí me gustan los varones. Entonces pues terminamos esa relación. Yo empecé a conocer la palabra odio. Yo odiaba a ese muchacho en ese momento. Yo le deseaba todo el mal. Y en eso empieza la pandemia. Y aparte de yo odiar a ese muchacho, yo pensaba que mis papás me odiaban a mí y que yo odiaba a mis papás. Entonces esa relación pues se cayó. Cualquier relación que yo pude haber tenido con mis papás se fue para abajo. Nosotros no nos hablábamos. A veces mis papás me decían, vení que vamos a almorzar, vamos a cenar juntos. Y yo les decía que no. Mi cuarto era una completa oscuridad. Yo a veces ni me bañaba, a veces estaba dormida todos los días. Y como ya no tenía esa persona que me diera pues medicamentos, yo buscaba de dónde conseguir esas pastillas. A veces yo agarraba pastillas sin permiso y me las tomaba solo para sentir algo. Pues dormido no siente nada uno, entonces no sentía absolutamente nada. Solo quería estar dormida. Y entonces esa tristeza empezó a invadir mi vida. Empezó a invadir no solo mi vida, sino que la de mi familia también, porque yo arrastré eso a mi casa. Y a medida pues pasó el tiempo de la pandemia, mi papá también entraba a grupos de fraternidad virtual porque no podíamos salir. Y en eso nos dice mi papá, pues los domingos vamos a entrar y vamos a ver las charlas de Dante Gebel en familia. Y yo, pucha mano, yo no quiero verles la cara a mis papás y estar sentados ahí con ellos 3 horas, ni quiera Dios. Entonces así empezó, cada domingo nosotros nos sentábamos juntos. Y solo Dios fue transformando nuestra relación cada domingo, porque ya no solo era obligada, sino que ya después nos poníamos a ver películas y fue algo muy bonito en realidad, porque ahí se vio la gracia de Dios en nuestra familia. Pasamos situaciones difíciles también, situaciones precarias en nuestra casa donde no teníamos que comer a veces porque a mi papá se le retrasaba el pago, a mi mamá también, entonces a veces nos acostábamos sin comer. Y fue muy difícil, la verdad, pero que Dios nunca nos dejó abandonados. Al día siguiente nosotros orábamos y al día siguiente llegaba alguien de la fraternidad o algún familiar de nosotros y nos decían, mira, que hay una canasta para que puedan… ellos no sabían por lo que estábamos pasando, pues solo Dios sabía qué momentos difíciles pasamos y nos decían, mira, tenés una canasta, y ahí venía todo lo que nosotros necesitábamos para poder tan siquiera comer o comer toda una semana. Y al terminar pandemia, nuestra relación no estaba del todo bien, pero pues ahí íbamos. Y mi hermana se enferma, mi hermana menor, a ella le dio hipotermia, le dio dengue y estuvo en una sala de hospital por bastante tiempo. A nosotros en realidad no nos dio el COVID, pero yo por declarar con mi boca de que alguna vez tuve anemia, pues de verdad que sí me dio, se me bajó la hemoglobina. Y me llevaron a un neurocirujano y me dijeron, no, usted lo que tiene es una gran depresión. Y ahí fue cuando él declaró de que yo tenía depresión y sacó unas pastillas de su gaveta y me dijo, mire, tómese estas. Y yo, si yo agarraba esas pastillas en ese momento, era como un paso para atrás, porque yo ya voluntariamente había dejado de ser farmacodependiente. Yo le había pedido a Dios en esas papeletas que yo no iba a necesitar de ningún medicamento para sentir algo, para sentirme feliz. Pero quiero que mi hermana les cuente cómo pasó su proceso en el hospital. Me llamo Megan Alvarado y hoy les voy a contar que un día yo me enfermé de hipotermia y mis papás me llevaron al hospital. Y el doctor me dijo que me iba a llevar al 8º piso, pero yo le dije que ya me iba para mi casa porque Dios me sanó.
y mis papás se enfermaron y a mí me cuidaba mi hermana y yo le preguntaba a mi hermana que cuándo iba a venir mi mamá y mi papá. Y cuando mi mamá llegó a la casa, mi mamá llegó con un tanque de oxígeno y a mí me asustó que mi mamá llegara con un tanque de oxígeno porque yo no sabía qué era eso. Y ahora le pasó a mi papá. Bien, en la pandemia fue duro porque nuestra hija enfermó y estando en la sala el médico le dijo que la iba a pasar a la sala de niños que quedaba en el 8º piso. Entonces le dice, no, yo no me quedo aquí. El médico le dice, es que te tratamos tan mal que no quieres quedarte aquí. No, es que a mí Jesús me sanó. Jesús me sanó y voy para mi casa. Que el médico escuchara aquella palabra de una niña de 6 años le impresionó. Y luego Megan mejoró sus signos vitales y el médico dijo, no, te vamos a mandar para casa porque aquí en el hospital te puedes contaminar. Y eso fue un día jueves que Megan salió del Seguro Social y el día viernes empezamos mi esposa y yo con los síntomas de COVID. Y si hay algo hermoso en la fraternidad es que miles de fraternos estaban orando por nuestra salud y habían médicos de la fraternidad que nos visitaban y oraban por nosotros. Y yo creo que es algo hermoso porque cuando enfermamos de COVID lo que miramos es la oscuridad, lo que miramos es la enfermedad, pero sabemos que Jesús es más grande que cualquier enfermedad. Y tengo un sobrino que es ateo y que es doctor y lo llamé y le digo, Johan, le digo, necesito que nos ayude porque nos han diagnosticado COVID. Y me dice, sí tío, véngase, yo voy a mandar a hacerle las placas. Y cuando me hicieron las placas, pues mis placas salieron bien. Lo único que salí con un alto nivel de glucosa y nivel arterial. Y cuando vieron las placas de Diana, él me dijo, aquí hay un intruso que entró al pulmón y ella sí necesita oxígeno. Y es el momento donde entramos a las salas de COVID, donde mirábamos que las personas salían en una bolsa negra y es cuando uno de los médicos dice, su esposa va a quedar lisiada en cama para siempre. Aunque sabemos nosotros que podemos anular un diagnóstico, es duro que te digan que alguien va a quedar en la cama postrado y que va a quedar dependiente de oxígeno. Yo no me quería ir del hospital y dejarla, pero ella tenía que quedarse y yo tenía que regresar a casa a cuidar a Megan y estar con Paola. Y así como Diana empieza un tratamiento largo, difícil y queda ingresada en el Seguro Social. Luego de estar varios días en el hospital, ella llega a la casa y como dice Megan, llegó con un cilindro de oxígeno así de grande y llegó con un cilindro pequeño que es el que utilizábamos para ir a las consultas. Ella obviamente tenía dificultades para levantarse. Yo siempre, y con la ayuda de Megan y de Paola, la bañábamos, la cambiábamos, le llevábamos el desayuno y tratábamos de hacerla feliz. Tratábamos de hacerla feliz y estar feliz con el gozo que nos permite estar con Jesús. Y eso le ayudó mucho para la recuperación porque Megan le decía, ya no quiero verla con el oxígeno. ¿Cuándo le van a quitar el oxígeno? Eran las preguntas. Como nuestra casa es de 2 plantas, teníamos que ir a cambiar el chimbo de oxígeno y 2 veces me cayó el chimbo en el pie, pero a mí eso no me derrotaba, a mí eso me daba más fuerzas porque delante de ella no podíamos
demostrar la debilidad, sino que delante de ella teníamos que mostrar que sí se puede. Y es como ella llega primero al grupo de damas y yo la acompañaba al grupo de damas, y así con el oxígeno andando, ella llegaba a las reuniones de capítulo, y a mí me decían princeso porque salía de un capítulo de damas. Y posteriormente ella estuvo asistiendo a mi capítulo Vida Nueva, que se reúne en el Boulevard Juan Pablo II, allá en Tegucigalpa. Y una de las veces que habíamos orado tanto por la salud de ella, que llega un testimonio, y vengo y le digo: mire, ya no vamos a orar por la salud de ella. Ahora quiero que oremos porque ella ha recibido una instrucción, ha sido elegida para aperturar un capítulo de damas. Entonces quiero que ore por la apertura del capítulo. Ella me queda viendo y me dice: ¿por qué no oramos por mi salud sino por el capítulo? Es que el mandato es el capítulo, le digo. Abriendo el capítulo sabemos que su milagro ya está dado. Y es así como el lunes, después la reunión mía es el sábado, el lunes llama a la coordinadora y le dice: Diana, ¿y entonces cuándo empezamos el capítulo? Y hablamos con el dueño del local donde nos reunimos. Una persona dice: yo doy el parlante, yo doy los papeletas, y empezó un 6 de marzo del 2023, mi esposa con su chimbito de oxígeno, dando testimonio y recibiendo mujeres que conozcan esa relación. Y desde el 2023 está el capítulo, y nos sentimos muy honrados porque sabemos que se cumple la profecía de que tú y tu casa le serviremos. Y creo que es hermoso, aunque tuvimos muchas dificultades, es hermoso pasar por todo este proceso, que no es fácil. También no es fácil porque dentro de ese proceso también murió mi mamá, y como decían el otro día, el día de ayer, mi familia se dividió por una herencia. Estuvimos 10 años sin comunicarnos, y antes del año pasado mi hermana me llamó, la que hace 10 años no miraba, y me decía: quiero ver a Megan, necesito estar con Megan. Y yo no le podía negar que estuviera con Megan. Megan fue el enlace que usó Jesús para unirnos y para abrazarnos y para decir que somos hermanos, que no podemos estar peleados, que nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Y es lo hermoso que nos deja la fraternidad. Y ahora los dejo con Diana, que va a continuar. Bueno, la verdad es que después de conocer esta fraternidad, de ir a un Sahel, de empezar a querer ser diferente, empecé a perdonar eso que me hacía como rema en mi cabeza. Tuve que perdonar a aquellas personas que habían abusado de mí, perdonarme a mí misma, que me costó muchísimo por haber mentido, por haber callado y por haber permitido tanto abuso. Y también pedirle perdón a Dios por haber ultrajado mi cuerpo, por haber vendido mi cuerpo, por haber hecho tantas cosas que no venían de Él. Y Dios me empieza a enseñar que hay cosas muy distintas. Y el primer día que llego a ese capítulo me dicen que escriben una papeleta, y que en esa papeleta yo puedo pedir una casa, un carro, restauración familiar. Y la verdad es que yo no pedí nada de eso, y realmente se me olvidó lo que yo había pedido en esa primer papeleta. Cuando llega el proceso, cuando nosotros ya estamos viendo milagros, cuando nosotros ya habíamos entronado a nuestro Señor Jesucristo en nuestro hogar como el centro de nuestro hogar, cuando ya habíamos visto esos milagros financieros, habíamos visto esos milagros de restauración, cuando ya mi hija mayor, a pesar de su alta depresión, ella estaba un poco más estable, pasa este proceso que para nosotros ya no es un proceso, sino que es un tiempo de aprendizaje, donde nosotros empezamos a ver que había un problema. Mi hija menor estaba siendo cuidada por mi mamá,
mi hija mayor cuidada por mi hermana, la tercera, y mi esposo cuidado por mi hermana, la menor. Toda la familia estaba distribuida porque todos estábamos totalmente enfermos. El COVID vino a separarnos de esa manera y Diana estaba en una sala de hospital totalmente entubada. Pasaron, los médicos decían que a los 14 días era lo máximo que me podían tener entubada. De lo contrario, pues mi esposo tenía que irme solamente a enterrar. Sin embargo, a Dios le plació tenerme 40 días ingresada. 40 días, si me ponen la imagen por favor, y así estaba. Yo entré en este proceso con 135 libras, como chiquita, nunca me he visto súper delgada, pero era un poquito estilizada. Y en el proceso, 40 días después, yo estaba totalmente llena de mucha inflamación. Mi cuerpo colapsó totalmente, fibrosis pulmonar, efisema pulmonar e hipertensión pulmonar. Mi corazón del lado izquierdo 3 veces más grande que el lado derecho, páncreas dañado, hígado dañado, riñones dañados, vaso dañado, así que las infecciones en mi cuerpo eran latentes. Todo mi cuerpo era una bomba de tiempo, estuve así de la diálisis, pero a Dios le plació que ya cuando me estaban conectando a la máquina de diálisis dijo, repitámosles los exámenes, y en ese momento la creatinina dio un giro espectacular que para el médico era algo sobrenatural, inentendible, y gracias a Dios no me conectaron a esa máquina. Sin embargo, cuando salgo de esa primera crisis, que salgo bien inflamada, llego a la casa. ¿Y cómo le dices a una niña pequeña que cree que Dios sana y que llegas con un tanque de oxígeno y que llegas sin poder hablar y que llegas sin poder decir ni una tan sola palabra, porque el 90% de mis cuerdas vocales se había dañado? Así es que mamá no hablaba, mamá no caminaba, porque aparte de eso me dio síndrome de Cushing, que todas mis articulaciones inferiores y superiores pierden toda musculatura, pierden toda ¿cómo se dice? Firmeza. Y saben que después de 3 años es mi primera vez con tacones. O sea, yo quería venir aquí con algo nuevo, porque aquella Diana que no usaba ni anillos porque no me cabían ni uno, hoy increíblemente me entró el anillo, hoy increíblemente me entró. Pasamos ese proceso tan complicado donde yo no podía hablar y mi hija me cantaba aleluya. Todos los días, la mayoría del tiempo, se grababa y me dejaba la canción más favorita de mi vida, aleluya. Y mi hija menor se convirtió como ese apoyo fundamental, donde me decían, mamá, tus cachetitos son lindos. Perdí toda la dentadura, todavía estoy en ese proceso de recuperación de mi dentadura, porque pues hasta comiendo puré se me caían los dientes. Tengo varios procesos, y ahí ustedes pueden ver, pasé procesos dolorosos. Toda la parte de mi cuerpo fue pues lastimada, porque ya no hallaban dónde más poderme sacar sangre ni nada. O sea, fue un proceso de 22 meses, 19 médicos me miraban, porque 19 partes de mi cuerpo estaban completamente dañadas. Y eso pues hacía, si quieren pueden correr la otra foto. Pero cuando Ernesto les cuenta que dejaron de orar por Diana, por la salud de Diana, en la tercera recaída que tuve, en esa tercera recaída él empieza a decir que yo sí puedo y que yo estoy sana y que yo sí puedo. Pero yo decía que eso era imposible, que cómo yo iba a ir a testificarle a las demás personas sin estar saludable. Y saben, estábamos viendo la serie Los Elegidos, y en uno de los pasajes viene Santiago el menor, y lo voy a citar, no tal cual como está, y le dice, Señor, ¿por qué me mandas a mí
a sanar a los enfermos? ¿Por qué no mandas a Pedro? ¿Por qué no mandas a Julanito, al otro? Y el Señor le dice, porque es más fácil lidiar con tu tardanza para caminar que con el carácter de Pedro. Pero Señor, definitivamente yo con este padecimiento, ¿cómo voy a llevarle sanidad a los demás? Porque mi Padre, Dios y yo confiamos en ti. Porque mi Padre y yo sabemos que tu corazón ha sido sanado. Tuve que verla 7 veces para entender que Dios había sanado primero mi corazón. Que no importaba el hecho de que no pudiera hacer las cosas como las hacía una mamá normal. Tuve que entender que sí se podía, que cuando Dios te ha elegido, lo primero que sana es tu corazón. No importa cómo andes hoy, no importa, le decía al compañero que ande hoy en una silla de ruedas o con un andador o con un bastón. Lo que importa es que Dios ya te sanó tu corazón. Y al sanar Dios tu corazón, las cosas vienen por añadidura. El Señor empezó a sanar la mente y el corazón de nuestras hijas. Sacó a mi hija mayor de esa gran depresión en medio de todo ese entrenamiento, porque yo no quiero llamarlo ni proceso ni desierto, porque para nosotros fue un entrenamiento para poder vivir el evangelio completo de Dios en nuestras vidas y poder amarnos, respetarnos y cuidarnos y dar amor al prójimo y poder llevar una palabra de que sí se puede a nuestro prójimo aún en medio de la situación. Y cada día en medio de la situación mirábamos milagros sobrenaturales, milagros que hicieron que mi hija mayor en enero del año pasado se levantara y dijera: mamá, perdóneme, yo ya no miro oscuridad, el Señor me sanó y hoy yo quiero testificar. Y desde ese día mi hija se levantó a testificar. Y el Señor me revela en la tercera recaída mi primer papeleta. Saben, mi primer papeleta decía lo siguiente: si tú existes, ¿por qué permitiste que abusaran de mí? Si tú existes, ¿por qué permitiste que me golpearan, que me lastimaran? Si tú existes, permíteme morir. Y eso fue lo que yo pedí. Consciente o inconscientemente, yo pedía a gritos que alguien me escuchara y Él me escuchó. Pero para darme lo que yo pedía, me preparó. Y esa tercera recaída, estando ya en la sala de UCI, yo le pedí perdón al Señor. Le pedí perdón en lo inconsciente porque decían que yo ya no podía, ya no hablaba ni nada, pero yo sabía que estaba hablando con alguien. Y Él me dijo: tú me pediste morir. Y yo solamente le dije: gracias, Señor, porque hoy sé que dejo a mis hijas en el mejor lugar contigo. Sé que dejo a mi esposo en el mejor lugar contigo. Y hoy, si es tu voluntad, me voy contigo. Y si es tu voluntad, permíteme servir en el mejor capítulo de mi vida, que es mi familia. Y ese día el Señor me sacó a las 3 horas de esa UCI. Solo Él lo puede hacer, nadie más lo puede hacer. Y llegó el año pasado, y el Señor, viendo todo lo que habíamos hecho sirviendo en familia, sí, sirviendo en familia y sirviendo constantemente en familia, sin importar a dónde fuésemos. Si quieren ponen la otra diapositiva. Sin importar a dónde fuésemos, salíamos de Tegucigalpa, ahí déjenmelo un momentito, y el 19 de julio del 2024 en la convención mundial, que se realizó en Honduras, en San Pedro Sula, hubo una noche de milagros y sanaciones. Nosotros veníamos sirviendo constantemente, nuestra vida totalmente cambiada, restaurada, una familia más unida con el amor. No somos perfectos,
pero ya veníamos hablando de este amor al prójimo, por el amor que Dios ya había inculcado en nosotros, por todos los milagros que Él había hecho en nosotros, y caminar poniendo siempre la mirada en Él. Y siempre me dijeron, vos vas por tu milagro. Todo fue regalado, hasta el boleto, porque no teníamos recursos. Pero ese día, el 19 de julio, en la noche de milagros y sanaciones, yo ya no podía respirar. Ese día estaba lloviendo, no podía respirar, y yo solamente vi que una chica me agarró de la mano y me dijo, el evento terminó, venga que están ministrando, y me pusieron al pie de la tarima. Y en ese momento el que estaba ministrando me quedó viendo y me dicen, abre los ojos que te están dirigiendo a ti. Y me dice, ese aparato no te pertenece, tú no naciste con ese aparato. Si tú crees que Jesús te ha sanado, hoy vas a hacer algo que no podías hacer. Yo no podía caminar ni un paso sin el oxígeno. Yo usaba 18 litros 24/7, para que se den una idea. No usaba 3 ni 5 litros, usaba 18 litros de oxígeno para poder respirar. Y ese día, ese señor lanzó la palabra en el nombre de Jesús. Y yo sentí una explosión en mi oído. Sentí que me ardía el pecho y que la espalda me la estaban rasgando literalmente. Y ese día solo cerré mis ojos y le dije, Señor, hoy vengo por mi milagro, no me abandone. Y es poner tu mirada en el Salvador, en ese restaurador, en ese dador de vida, dador de soplo de vida. Y en ese momento, en una energía tan grande que me dio en mi cuerpo, me quité las puntitas del oxígeno, y hoy sí pueden pasarme la última filmina, y para la honra y gloria de Dios, el 19 de julio del 2024, mi lamento cambió en danza. Y Dios permitió ese día que yo ya no usara oxígeno artificial. Desde ese día los médicos no pueden entenderlo, porque según ellos yo debo de estar conectada a un tanque de oxígeno, porque el 70% de mis facciones físicas y motoras está clínicamente dañado. Pero hoy estoy aquí, vine en autobús hasta acá. Y hoy les puedo decir que me puse por primera vez tacones y los he aguantado, porque ya no hay nada que duela, ya no hay nada que me impida avanzar. Hemos ido de avanzada en avanzada, no de retroceso. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cómo tú hoy viniste, no sé por qué tú ofrendaste este tiempo. Lo único que sé es que hay un Dios que restaura, hay un Dios que sana, hay un Dios que liberta, hay un Dios que te hace crecer si tú le permites crecer, hay un Dios que te puede restaurar. Hace poco me hicieron una ecografía y en esa ecografía dijeron que yo tenía una cirugía en mi pulmón izquierdo, y la médico no se lo podía creer porque no tengo ninguna cicatriz. Ese día yo fui operada en el quirófano del cielo, no en el quirófano de un hospital. Pero desde ese día, una de las cosas que yo proclamo en casa y en nuestras vidas es lo siguiente: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pónganse de pie, cántenla conmigo.
decidió seguir a Cristo, si usted hoy entregó toda su vida a ese Rey de Reyes, Señor de Señores, a ese que transforma, a ese que liberta, a ese que le hace la vida más grande y más feliz, porque el gozo es un regalo, la alegría es pasajera, pero si en usted hay gozo, hoy ese no es renunciable. Usted hoy decide ser feliz, usted hoy decide ser sano, usted hoy decide ser prosperado en sus finanzas, usted hoy decide ser restaurado en su familia, usted hoy decide ser creativo y ser bondadoso. Quiero que repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco que he pecado, me arrepiento y te pido perdón. Te pido que guíes mi vida y te agradezco por salvarme. Y ahí donde está, cierre sus ojos y respire lo más profundo que pueda. Llene sus pulmones de ese dador de vida. Él está ahí con usted ahora. Él está susurrando a su oído. Él está hablando, Él está abrazando. Ahora en este momento, repita conmigo: ese problema, esa situación, ese diagnóstico, esa enfermedad, no me pertenece. Porque hoy Jesús, mi Padre, me ha sanado, me ha libertado. Hoy soy sano, soy libre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levante sus manos. Yo no podía levantar mis manos. Todo el que padece de los pulmones sabe lo doloroso que es levantar sus manos. Levante sus manos. Ponga su mirada en Él. Ponga su mirada en el cielo y coloque ese anhelo de su corazón y véalo como mi familia lo vio. Diana es sana, Diana sí puede. Hoy el Señor te dice: tú puedes, tú vas en avanzada, nunca en retroceso. Hoy tú eres sano, hoy tú eres libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, Hoy el Señor te dice: tu familia está restaurada. Hoy el Señor te dice: tus finanzas están restauradas. Hoy el Señor te dice: tú eres mi hijo, y como mi hijo eres heredero, y como hermano de Cristo eres coheredero. Hoy reclama las miles de promesas que el Señor tiene para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.